Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí está el capítulo 5 de esta historia, espero que les guste y agradecería que dejen su like y se suscriban a mi canal para que siga trayendo más capítulos. Y bueno, con todo eso dicho, empecemos de una buena vez. 明日のために描くエンドレスの場だから駆け抜けてそれぞれの時代望めば遠ざかる未来を問いかける心の底にある願いは何だろう孤独の熱い鼓動抑えきれない涙それでも進もう戻れない世界一つ終わりかけてまた一つ始まるからひたすら限界の先へ大きくなりたい確かな想いが燃え上がるまだ終われない夢が描く空の光この手で掴もうと誓いを立てる Now yeah 明日のために君は何を空に見たのだ時代の輝き探してかCapítulo 5. Luz contra oscuridad. Ya están listos, estoy esperando la señal. Diría Evilise parado sobre un monte un poco alejado de la ciudad. Nos falta poco, nos encontramos ya en la ciudad. Diría Emilia acompañada de su hermano. Bien, estaré esperando su señal. Diría cortando la comunicación. Mientras tanto en la ciudad. Los dos demonios se encontraban escondidos en el palacio donde se encontraba la casa de los arcángeles. Bien hermano, listo. Diría asegurándose de que nadie los viera. Sí. Diría creando un círculo mágico debajo de él cambiando su apariencia a un soldado. Bueno, como sea, es hora de que me infiltre, tú te encargas de ganar tiempo mientras yo veo cómo robarle la esfera a la Arcángel Gabriel. Está bien hermanito. Ya desapareciendo en un círculo mágico. Bien, ya es hora. Oye, ¿tú qué haces aquí? Nos están llamando para una emergencia. Diría un soldado que iba corriendo hacia la base. Sí, ya voy. Diría el pelinegro acompañando al soldado. Después de que llegaron al cuartel general donde había muchos soldados que estaban esperando instrucciones de lo que estaba pasando. Escuchen, se ha detectado un intruso cerca de aquí. Diría el general mostrando una pantalla donde se veía al castaño encapuchado matando a un par de soldados cerca de la ciudad. Se tiene entendido que este tipo está siendo buscado por todas las facciones por haber destruido 4 bases ocultas del inframundo y una base de los caídos. Nuestra prioridad es acabar con él a toda costa, así que prepárense que atacaremos de inmediato. Diría el general dando la orden donde todos los soldados se fueron a preparar para la batalla. Mientras con nuestro castaño. Este se encontraba matando a unos soldados que intentaban detenerlo, pero fueron eliminados de una manera bastante cruel. Maldito, ¿qué quieres de este lugar? Esto era dicho por un soldado que se estaba agarrando su brazo dislocado. Eso no te concierne. Diría Evil usando su espada de energía decapitando al soldado. Vaya, no dejas a nadie vivo, ¿no es cierto? Diría la pelirrubia viendo la escena. ¿Y tú qué haces aquí? No deberías estar haciendo tu parte del plan. Diría Evil sin voltear a mirarla. Ya lo hice, todas las fuerzas del cielo saben que estamos aquí. Diría Emily de una forma despreocupada. Bien, mejor prepárate, tal vez uno de los arcángeles venga aquí a pelear. Diría Evil de una forma seria. Bien, yo siempre estoy preparada para todo. Diría sin darle la importancia a la advertencia del castaño. De pronto se escuchó una explosión cerca de su posición. ¿Qué fue eso? Diría la chica algo sorprendida por ese repentino ataque. Ya están aquí. Exclamó Evil viendo hacia un lugar en particular, en aquella dirección se veía a un ejército de ángeles quienes estaban armados. Ahí están los intrusos, acaben con ellos. Los soldados estaban preparando sus armas para enfrentarse a los dos encapuchados.
Ah, qué fastidio, pero bueno, trabajo es trabajo. Exclamaría la pelirrubia creando un círculo mágico sacando su espada. Sí, tenemos que ganar el tiempo suficiente, para que tu hermano robe la esfera. Diría elevándose al cielo y cargando una ráfaga de energía que fue directo donde estaban los soldados así acabando con unos cuantos. Preparen todo, el enemigo resultó ser fuerte, preparen. Pero este no pudo continuar ya que sería decapitado por un corte de la pelirrubia. Eres muy molesto, ¿sabías? Diría la pelirrubia con una sonrisa arrogante, pero en eso los soldados la atacan con su armamento, pero Emily crearía un portal de teletransportación desapareciendo al instante. ¿Que en dónde se metió? Antes de que pudiera decir algo más, fue atravesado por la espalda y este, al ver quién había sido, vio que era la pelirrubia que se había teletransportado detrás suyo. Jeje, hola. Diría retirando su espada del ya ahora cadáver del soldado. ¿Ahora quién sigue? Y a la rubia viendo a los soldados detrás suyo, estos miran atónitos a la rubia y la atacarían pero esta solo esquivaría los ataques y de un rápido movimiento se dirigió hacia los soldados, dándoles un corte en sus signos vitales así acabando con sus vidas. Mientras que con Evil, este solo lanzaría unas ráfagas de energía hasta los enemigos aéreos. Vaya, no creí que fueran demasiados. Diría viendo a muchos ángeles yendo a su dirección, pero Evil sacaría su espada y crearía muchas flechas de energía oscura que iban dirigidos hacia los ángeles. Pero ellos crearían un círculo de protección así protegiéndose del ataque. Evil solo miraría esto a regañadientes, pero de pronto un círculo mágico de un tono azul apareció, de ahí saldría un ángel con una armadura con rasgos dorados y plateados, con una espada en su espalda y con una mirada seria. Evil al verlo solo se quedaría sorprendido y molesto por ver a la figura que estaba enfrente de él. Dulio. Diría Evil y viendo al líder de los exorcistas. Dime qué quieres en este lugar, criminal. Diría el líder de los exorcistas seriamente viendo a Evil. Eso no es de tu incumbencia, Dulio, mejor vete de aquí, o si no mi espada será la que acabe con tu vida. Diría Evil preparando su espada aumentando más su poder. Sé quién eres, tú fuiste el que destruyó las bases del inframundo en busca de las esferas oscuras, ¿no es verdad? Exclamaba el rubio sacando su espada de su espalda. Y que sí es verdad. Diría Evil poniendo una pose de combate. Me darás las esferas oscuras que robaste y me dirás dónde está tu líder. Diría también poniendo una pose de combate. Ambos solo se estarían mirando pero Evil crearía una esfera de energía dirigido hacia Dulio, pero este solo de un tajo cortaría la esfera a la mitad, en eso Evil se dirigía hacia Dulio con su espada para intentar matarlo de un corte pero el rubio solo se defendería con su espada así provocando un choque entre los dos. Ambos estarían ejerciendo fuerzas pero Dulio ganó el choque de espadas empujando al castaño. Evil solo estaría pensando en un plan del cómo derrotar a Dulio pero este se percataría de una espada dirigiéndose en contra de él, de un rápido movimiento se defendería pero Dulio siguió dando cortes diestra y siniestra intentando romper la defensa del castaño, Evil intentaba defenderse de los ataques. Pero Issei vio que Dulio había bajado la guardia y con fuerza desviaría la espada y de un rápido movimiento golpearía su abdomen, para después darle una patada giratoria en su cara mandándolo a volar, pero este solo frenaría al extender sus alas. Jeje, sí que sabes cómo contraatacar. Diría levantando su dorso de su mano hacia su boca que tenía un hilo de sangre. Evil no diría nada solo se pondría en guardia preparándose para otro ataque. Emily miraba la pelea del castaño quedando asombrada del poder del líder de los exorcistas. Vaya, no creí que fuera tan fuerte. Pero esta esquivaría otro ataque de unos soldados. Por favor hermano apúrate, Issei no soportará mucho más. Ia dirigiéndose hacia los soldados. Mientras tanto con Gabriel. ¿Pero qué está pasando? Diría viendo unas explosiones a la lejanía de la ciudad. ¿Acaso ellos ya están aquí? Diría impactada, pero escuchó la puerta de su habitación, viendo que era su hermano Michael. Hermano, ¿qué está pasando? No hay tiempo para explicar, tenemos que sacar la esfera de aquí ahora. Diría Michael serio por la situación. ¿Qué? Diría Gabriel asombrada por la actitud de su hermano. Necesito que me des la esfera para que la resguarde en un lugar más seguro. Diría Miguel extendiendo su mano en señal de que le entregue la esfera. Pero, hermano. Escucha, solo quiero que estés a salvo, está bien, solo quiero que te vayas de aquí a buscar un lugar seguro, no quiero verte sufrir otra vez.
Diría Michael con semblante triste. Gabriel al ver esto solo lo estuvo pensando si en darle la esfera oscura o no, pero esta solo asintiría, así creando su dimensión de bolsillo, sacando la caja que contenía la esfera oscura, ella lo sacaría, pero antes de entregárselo una esfera de energía blanca fue disparado contra Michael creando una cortina de humo. Hermano, ¿estás bien? Diría al arcángel preocupada por el bien de su hermano. Mejor no bajes la guardia, Gabriel. Esto era dicho por un peliblanco con unas alas de dragón en su espalda. Vale, Lucifer. ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué le hiciste a mi hermano? Diría la arcángel molesta por lo que le hizo. ¿Ese es tu hermano? ¿Por qué no miras bien? Diría el peliblanco confundiendo a Gabriel por lo dicho, pero cuando la cortina de humo se desvaneció no vio a su hermano por ninguna parte, sino solo vio a un chico pelinegro con ojos rojos arrodillado por ese golpe sorpresivo. ¿Pero cómo? Diría Gabriel atónita. Ese maldito puede copiar la apariencia de las personas así como demonios, ángeles o caídos, solo copió la apariencia de tu hermano para robarte la esfera, si no lo hubiera atacado seguramente ya se habría llevado tu esfera, Gabriel. Diría Valí de brazos cruzados con una expresión seria. Desgraciado, ¿cómo te atreves a engañarme con la apariencia de mi hermano? Diría una Gabriel molesta y llena de ira, viendo al pelinegro que intentaba levantarse. Maldito dragón blanco, me las pagarás. Exclamaría creando unas dos esferas de energía oscura que iban dirigidos hacia los dos, pero Valí accedería a su forma balance breaker desvaneciendo el ataque de Ken con su poder de reducción. Ken solo quedaría impactado viendo cómo su ataque se desvaneció con facilidad. Eso es lo mejor que tienes, qué decepcionante. Diría Valí creando otra esfera de energía con más potencia que iba dirigido hacia el pelinegro, pero sin que nadie se lo esperaba, la esfera sería desviada por alguien encapuchado que había aparecido enfrente de Ken. Unos minutos antes. Evil se encontraba peleando contra Dulio, ambos peleaban dando golpes con sus espadas a diestra y siniestra, pero Evil sentiría el poder del dragón blanco con dirección hacia la ciudad. ¿Pero qué hace él aquí? Pero de pronto sería golpeado por un ataque de Dulio, mandándolo a estrellar contra el suelo. Mierda. Diría intentando levantarse, pero vería que Dulio iba con dirección a atacarlo, pero este fue detenido por la espada de Emily, quien con fuerza empujaría a Dulio haciéndolo retroceder. ¿Qué haces? Diría Evil intentando levantarse. Salvarte. Diría poniéndose en guardia. No necesito que alguien me salve, ¿escuchaste? Diría Evil volviendo a sacar su espada. ¿Sentiste eso, verdad? Diría Emily de una forma seria. Si el blanco está aquí. Diría Issei de igual forma. Escucha, creo que el plan falló, al parecer mi hermano está en peligro. Exclamaba algo frustrada. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que vayas a ayudarlo, seguramente el blanco está con mi hermano, por favor ve a ayudarlo, te lo pido. Exclamaba Emily preocupada. Evil solo la miraría y al ver su rostro de preocupación le vendría un pequeño recuerdo. Por favor ayúdame, por favor. Evil solo se agitaba la cabeza confundido por eso, pero este solo diría. Está bien, iré a ayudar a tu hermano, pero si las cosas se ponen peligrosas, quiero que te vayas de aquí junto a él, ¿entendido? Diría Evil serio haciendo que Emily sonriera. Gracias. Diría esto con una sonrisa alegre. No pongas esa cara, me da asco. Diría Evil empezando a volar con dirección hacia donde estaba Valí. ¿Crees que te escaparás de mí, criminal? Diría Dulio creando un círculo mágico, pero Emily lo atacaría con su espada logrando evitar el ataque. Ahora pelearás conmigo. Diría Emily de una forma confiada yendo con dirección hacia Dulio, así dando inicio a su combate. Actualidad. ¿Estás bien? Esto era dicho por Evil que estaba enfrente del pelinegro. ¿Tú qué haces aquí? Lárgate, esta es mi pelea, no la tuya. Diría enojado por haberle salvado. Así que eres tú. El sujeto que estuvo atacando al inframundo y quien rodó las esferas oscuras. Diría Valí seriamente. Me sorprende que tú y tus compañeros atacaran este lugar en vez de atacar otra base del inframundo, es una pena que tu travesía termina aquí. Gabriel se quedaría impactada por lo que había dicho Valí y al verlo bien tenía los mismos rasgos que le había contado, ella intentaría ver el aura del sujeto y con tan solo sentirlo se notaba que tenía un alma oscura, pero sentiría otra aura en lo más profundo de su ser, ella podía ver una luz roja y parecía que estaba a punto de apagarse. Gabriel miraba esto con confusión, intentó averiguar qué era esa luz dentro de Evil. Hey, tú eres Valí Lucifer, nieto del señor Rizebin, ¿no es cierto? Diría esto con burla logrando enojar a Valí. Calla, no me hables de ese desgraciado, ahora mismo me dirás dónde se esconde si no quieres que te mate.
Si quieres sacarme información tendrás que sacármelo a golpes. Diría Evil poniendo una pose de combate. Te dije que esta es mi pelea, no te metas. Exclamaría Ken, pero fue callado por lo que le dijo Issei. Mejor ve a ayudar a tu hermana, ahora ella está peleando contra Dulio. Diría Evil serio asombrando al pelinegro. ¿Qué? Y tú la dejaste pelear contra él. Diría Ken enojado por eso. Ella me lo pidió, así que mejor ve a ayudarla, yo me encargo de esto. El pelinegro estaba dudando del ir o no, pero lo que más le importaba era la seguridad de su hermana, así que sin más crearía un círculo mágico. De acuerdo, pero si algo le pasa a mi hermana juro que voy a matarte. Decía el pelinegro retirándose. Vaya, te dejaron solo, bueno, es una pena, me hubiera gustado pelear con el otro pero ya no importa. Diría Bali preparándose para el combate, mientras que Evil Issei estaría elevando su poder ascendiendo al ataque. Yo siempre peleo solo. Se habría provocado una fuerte explosión por el poder de los dos guerreros. Gabriel veía esto sorprendida por presenciar este combate. Lo mejor es que me retire de este lugar a uno más alejado. Diría la rubia creando un círculo mágico retirándose a unos metros lejos de la pelea. Todos los ángeles que estaban en la ciudad, al escuchar la fuerte explosión ellos rápidamente se empezaron a ocultar en sus hogares, mientras que otros se teletransportaron usando círculos mágicos yéndose a un lugar seguro. Mientras con el castaño. Este se encontraba dando un combo de golpes a Bali y este último solo se estaría defendiendo de los golpes. ¿Qué pasa? ¿Acaso ese poder que tienes no te da el poder suficiente para igualarme? Diría Evil siguiendo con su ataque. Bali intentaba golpear a Evil Issei pero este desvió el golpe y de una patada mandaría a retroceder a Bali. ¿Qué te pareció eso? Diría Evil con una sonrisa arrogante. Pensaba que eras un debilucho pero resulta que eres fuerte. Exclamaba Bali creando unas esferas de energía que iban dirigidos a Evil Issei. Este solo usará su espada así cortando el ataque de Bali. Tendrás que hacer algo mejor que eso. Diría Evil Issei yendo al ataque con su espada. Bali intentará golpear de nuevo a Evil pero este solo usaría su velocidad para esquivar el ataque y reaparecería detrás de Bali así dándole una patada para que después darle otro combo de golpes con su espada. Bali intentaba defenderse pero Evil de un golpe potenciado golpearía a Bali mandándolo a estrellarse contra unas estructuras. Evil Issei descendería al suelo viendo a Bali sin su armadura quien solo estaba agonizando. Maldito. Diría Bali intentando levantarse. No subestimes a tu oponente Bali. Diría volviendo a activar su espada. Tienes razón, sabes, me previnieron que tú tal vez aparecerías aquí así que, diría Bali volviendo a reconstruir su armadura. Me dieron algo para exactamente derrotarte. Diría Bali sacando una especie de esfera pero este contenía una energía verde en su centro y otra de color rojo en su alrededor. Evil Issei miraría esto confundido por ese extraño objeto pero al sentir el aura que emanaba de esta esfera, solo quedaría impactado por lo que sentía. Imposible, ¿cómo conseguiste esa energía? Diría Evil Issei a regañadientes sabiendo que haría Bali con eso. ¿Sabes? Antes de que el traidor de Issei escapara, Azazel le había robado la energía al Sekiryuta en secreto para así aprovechar más sus habilidades. Y este es el resultado de sus experimentos, ahora veamos qué es lo que hace. Diría Bali interceptando la esfera en su pecho aumentando más su poder. Evil miraría esto sorprendido por el incremento monstruoso de Bali. Poco a poco la armadura de Bali empezaría a cambiar teniendo unos rasgos verdes y rojos. Bali incrementará más y más su poder creando una onda de viento fuerte en toda la ciudad. Gabriel miraría esto impactada por ese incremento de poder que se sentía. Después de que el incremento de poder desapareciera Evil Issei estaba impactado y sobre todo frustrado. Viendo como la armadura de Bali tenía unas sombreras de un rojo carmesí mientras que las joyas azules que tenía, ahora los tenía verdes y sus ojos tenían un color verde y dorado en lados diferentes. Y bien, ¿qué te parece esta evolución? Diría Bali con una sonrisa de Goku Black Kono. ¿Es posible que combinaras ese poder con el tuyo? Es casi imposible de hacer. Diría Evil Issei volviendo a poner su pose de combate esperando cualquier ataque del peliblanco. Yo también pensaba eso, pero una vez el traidor del Sekiryuta hizo lo mismo con mi poder, así que Azazel creó esta esfera para juntar mi poder con el del Sekiryuta, pero bueno, eso ya no importa. Diría desapareciendo de su lugar asombrando a Issei. Ahora es mi turno.
Diría Bali apareciendo en su espalda del castaño pero reaccionaría al instante intentando engolpearlo pero el peliblanco solo detendría el golpe. G. Diría Bali dándole un rodillazo en el abdomen de Evil mandándolo a estrellar a una estructura cerca de Al. Este solo estaría arrodillado agarrándose el abdomen donde Bali lo había golpeado. Maldición, su poder incrementó, su velocidad aumentó maldita sea. Pero vería a Bali acercándose para atacarlo, y este lo esquivaría pero Bali se recuperó y le dio un combo de golpes a Evil y este solo se estaría defendiendo pero Bali de una patada giratoria lo mandaría a volar contra unos edificios cercanos. Diría Bali aumentando más su poder yendo al ataque. Evil se recompondría y fue con dirección intentando golpearlo pero Bali esquivaría ese ataque y cargaría una ráfaga de energía en su estómago mandándolo a estrellar contra el suelo fuertemente. Evil estaría intentando levantarse pero Bali lo detendría con su pie pisando el pecho del castaño. ¿Qué te parece este nuevo poder? Diría Bali viendo como Evil intentaba apartar la pie de Bali. Es hora de acabar contigo. Diría retirando su pie del pecho del castaño así elevándose al cielo. Evil vería esto confundido a Bali poniéndose de pie pero con dificultad, pero de pronto Bali extendería su mano con dirección a Evil creando un círculo mágico debajo de él, pero del círculo salieron unas cadenas mágicas agarrando al castaño de sus brazos. ¿Qué? ¿Y esto qué es? Diría el castaño intentando liberarse de las cadenas pero era inútil. Esas cadenas evitarán que te escapes. Diría Bali extendiendo sus brazos cargando energía para un ataque. Con esto te mandaré al infierno. Gritaría aumentando más energía a su ataque. Evil vería ese incremento de poder dejándolo atónito, viendo que su fin estaba cerca. Ese maldito me va a matar. ¡Muere! Exclamaría Bali disparando el ataque de energía contra el castaño. Este no podía hacer nada para evitar el ataque así que solo cerró los ojos y esperó su amargo final. Una gran explosión de energía se habría escuchado por toda la ciudad destruyendo casas y estructuras cercanas. Bali estaría exhausto por reunir tanta energía que su armadura se desvaneció y descendió al suelo. Este intentaría recuperar el aliento pero vio como un círculo mágico apareció cerca de él apareciendo el arcángel Gabriel. ¿Estás bien? Diría la rubia ayudando a Bali. Sí, solo estoy cansado. Respondería Bali pero este estaría siendo rodeado por una aura blanca causado por Gabriel. Esta estaba usando su magia para recuperar la energía de Bali y sanar sus heridas. Ahora te sientes mejor. Sí, gracias. Diría un Bali recuperado viendo el lugar donde había muerto Evil. Está muerto. Exclamaría Bali ya no sintiendo la energía del castaño. Mejor vámonos seguramente más del ejército de Reizebin venga aquí. Diría Bali serio haciendo que Gabriela sintiera por lo dicho, esta crearía un círculo mágico para que los dos se fueran pero ambos sintieron un poder maligno en el mismo lugar donde supuestamente había muerto Evil, ellos mirarían como un aura de color oscuro y rojo que estaría levantando unos escombros, sorprendiendo a Bali. ¡Qué imposible ese maldito debió estar muerto! Diría Bali viendo como los escombros empezaban a moverse, revelando una figura pero solo se veía que este se estaba agarrando el rostro pero lo que más resaltó fue que este ya no tenía su capucha así mostrando su identidad. Los dos se quedaron sorprendidos por ver que este sujeto tenía el pelo castaño y con un corte de pelo muy peculiar que ellos reconocieron al instante. No puede ser. Diría Bali viendo al sujeto que se estaría quitando su mano de su cara mostrando el rostro de Issei que tenía sus ojos rojos brillando fuertemente mientras que la máscara que tenía se empezaba a agrietar poco a poco. ¿A dónde crees que vas? Diría Evil Issei de una forma neutra elevando más su poder oscuro. Sí que siempre fuiste tú. Todo este tiempo. Issei. Fin de capítulo. 70センチ砲のマグベ今日の天気は晴れ雨は去っていた窓を開く理由は特にないけどいつものこの部屋と濁すため息僕は殺したいつだってずっと君を思っていた心締め付けるリアリティあなんていつも君を思っていた
Próximo capítulo. La identidad de Evil ya ha sido revelada. La pelea entre Bali y Evilise dará comienzo el combate de estos dos rivales. El siguiente capítulo. Uno prevalecerá y otro caerá. No se lo pierdan.